Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible. Saludos, y este es Radio Raúl Morris Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo aquí. WPRA990.com para todos aquellos que no están aquí en nuestra isla, en el más allá, diferentes países. Saludamos a nuestros hermanos en la República Dominicana que sabemos que nos escuchan. Saludamos a nuestro hermano allá, Alex, en Istambul. ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones para ti. Y también saludamos a nuestros hermanos allá en los Estados Unidos que sabemos que nos escuchan. Nos envían correos electrónicos por nuestra página de Facebook y sus comentarios sobre estos diferentes conversatorios que tenemos aquí con ustedes. Quien les habla es Raúl Morris, el trabajador social. Correctamente. Hemos estado trabajando este proyecto por varios años ya. Es un espacio donde diferentes trabajadores sociales venimos a hacer nuestra aportación. Estoy recopilando y sacando los mejores programas de los últimos años para hacer una recopilación, ¿no? de diferentes programas para que ustedes los puedan escuchar, segmentos. Entendemos que también los pueden escuchar en su gran mayoría, casi todos los más recientes, yo diría los últimos 3 años, en nuestra página Poesía PR en YouTube. Radio Bemba en YouTube, y nos van a encontrar los diferentes programas que hemos estado transmitiendo. Hacemos eso con toda la intención de que esto también sirva como un evento histórico oral, ¿no? Que nosotros pudiéramos resaltar de aquí a algunos años. Algo que queremos, está en la pedestre pública, es el evento o la discusión de nuestro sistema de salud, que aquí en Radio Bemba, como mínimo, hemos discutido por muchísimos años el sistema económico actual, que carece de muchísimas calidad, ¿no? Y que, aunque de todas formas sabemos que los profesionales, y ahí estamos hablando específicamente, son de la mejor y más alta capacidad y preparación, el sistema como tal, estamos hablando de público-privado, sufrió una gran caída después de este llamado reforma de salud, que ocurrió la tarjetita, ¿no? Que privatizó todo el sistema y que vendieron los hospitales a precio de pescado abombado. Eso por años. Y les digo años. En mi caso, estudié en la Escuela de Salud Pública, en el recinto de Ciencias Médicas, allá en Río Piedras, al lado del Centro Médico. Y todavía, cuando yo estaba estudiando, habían algunos profesores y doctores de la institución, de la Escuela de Salud Pública, que defendían a brazo torcido esto llamado la tarjetita, ¿no? Y que nosotros, como estudiantes, en nuestra escuela de salud pública, tenemos que tomar una clase que se llama una clase medular, ¿no? Donde se toman diferentes porciones de todo lo que se enseña en la escuela de salud pública. Es una clase espectacular, ¿no? Porque ahí hay 140, 130 estudiantes de toda la isla, ¿no? Y usted escucha, ¿no? Ahí están los que van a estudiar epidemiología, demografía, los que van a estudiar gerontología, etcétera. Y usted escucha los diferentes puntos de vista, ¿no? De personas de toda la isla. Es sabroso, ¿no? Escucharlo. Y ahí también se nos enseña el sistema antiguo para aquellos que no lo experimentaron, ¿no? En mi caso, yo logré ver algo y vivir algo
de ese sistema de estructura que teníamos nosotros público, ¿no? Que era salud para todos y que tenía los CDT y que tenía a centro médico como la principal estructura donde recibían los casos más graves, y los otros centros médicos, ya sea en Mayagüez o en Ponce y creo que en Arecibo. Hay otros centros que recibían otros casos que no tenían igual de, déjame usar una palabra, de gravedad, por usar otra, y que centro médico, ¿no? Entonces los CDTs manejaban lo que era el enfoque preventivo, donde usted iba a buscar, o si tenía un catarro, o si tenía, qué sé yo, una uña o alguna condición, y usted conocía de tú a la enfermera y usted tenía esa experiencia muchísimo más saludable, ¿no?, de lo que ha ocurrido en estos últimos años después de el Rosellazo, ¿no? Y algo que hoy por hoy científicamente e históricamente sabemos que fue una estafa total, y que la tarjetita, esto llamado la reforma de salud, realmente le está costando. Esto lo dice el doctor Ibarra, Asociación de Médicos, ¿no?, en Puerto Rico. Algo bien impresionante. Este señor ha estado hablando desde hace muchísimos años, entre otros profesionales que defendían ese sistema público que nosotros teníamos, que fue modelo para muchos otros países, y que en su gran mayoría, la gran mayoría de los países del mundo tienen medicina socializada o pública para todos y todas los que necesiten, ¿no? Y no había el proceso de la tarjetita, y sabemos que eso fue un enganche político, hoy por hoy lo sabemos, pero seguimos preguntándonos por qué no se toma la decisión correcta. Ese no es el tema de hoy, quería mencionarlo simplemente porque me parece importante, y creo que lo vamos a discutir con más amplitud en otro programa cercano. Eso dicho, nosotros obviamente estamos a favor de un sistema público-privado que pudiera tener los hospitales privados que quisiera, y la gente que quisiera ir a los espacios privados, pues que fueran con su plan médico privado, ¿no? Que esto llamado la tarjeta o la tarjetita desapareciera, y que regresaran las estructuras, los CDTs, ¿no? Como sabemos que existen hoy en algunos municipios que han regresado, han logrado rescatar estos edificios y que tienen unos proyectos de CDT, ¿no? Unos proyectos de hospitales más pequeños, ¿no? Para manejar ese tipo de condiciones mucho más comunes y corrientes. Respaldamos eso, entendemos que ya es hora, ¿no? Se habla de que se está gastando un montón de dinero, ¿no?, en esto, los planes y las aseguradoras y los intermediarios y gente hartándose de nuestro dinero, y hoy por hoy enfrentando una situación difícil económicamente, que no se sabe si tenemos para poder pagar la próxima nómina en nuestro país. Si eso lo digo a nuestros amigos que nos están escuchando en diferentes países del mundo, ¿no? Decimos eso, pero sabemos que esto está ocurriendo en otros países igual, ¿no? Porque cuando reorganizó la salud en el mundo, ahí nosotros podemos entrar en un montón de temas, ¿no?, que son desde el punto de vista de conspiraciones y toda esa cosa, ¿no? No vamos a entrar en eso, porque queríamos hoy por hoy, en este fin de semana sagrado, en esta semana para los cristianos, que es una semana muy importante, la Semana Santa, esta Semana Mayor, los cristianos celebran un sinnúmero de diferentes eventos que son principales para el cristianismo, y de donde nace toda esta religión llamado cristianismo. Nosotros queríamos hacer algo un poquito histórico, eso porque he tenido la oportunidad como profesor, ¿no?, de entrar en conversación con mis estudiantes, y yo le pregunto en su gran mayoría le pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, ¿por qué estamos en el 2015? ¿Por qué nuestro calendario data hoy el 2015, ¿no?, marzo, abril del 2015? Mis estudiantes en su gran mayoría no saben, y digo eso también sabiendo que muchos de los que están en mi salón son
cristianos o dicen que son cristianos, ¿no? Que entienden que su religión es cristiano y que defienden. Y me parece importante, yo lo resalto sobre todo en mi salón, hacerle entender que estamos en el 2015 porque hace 2015 años atrás, por lo menos, aunque sabemos que fueron unos años antes, como 300 años antes de ese punto cero, ¿no? 2015, que existió un gran maestro y para los cristianos un Mesías, el Hijo de Dios llamado Jesús. Y hoy, o esta semana y mañana, estaremos celebrando la Pascua, esta Semana Mayor. Una de las preguntas que para mí era totalmente interesante, ¿qué es la Pascua, no? Porque yo la he escuchado desde chiquito, obviamente en un país nacido, y la he celebrado, la he conmemorado como se quisiera observado, ¿no? Y nunca se me ocurrió preguntarle a alguien qué es la Pascua. Entonces, en mi eterna curiosidad, empecé a buscar información. Y hoy por hoy, como tenemos al alcance a la información, a los dedos, ¿no? Empecé a buscar información sobre lo que es la Pascua. Esto surge porque justamente estaba viendo una serie de documentales en la televisión y hablaron de que en el día de la Pascua es el día donde se celebraba una tradición o una actividad del judaísmo, ¿no? Y a mí me estuvo curioso porque pues yo sí sé que el judaísmo y el cristianismo no son lo mismo, no se come igual, no es arroz y habichuela, no es lo mismo. Inclusive el judaísmo no cree en el Mesías Jesús, el Cristo, como hijo de Dios o como el enviado por Dios, ¿no? Como el Mesías, ¿no? Sino que lo ve como un maestro, pero no como el hijo, como el cristianismo lo profesa, ¿no? Eso son cosas que a mí me interesan demasiado porque veo eso y me causa la curiosidad y busco entonces la información de lo que es la Pascua. Para los judíos, la Pascua es la celebración del fin de la esclavitud y su salida de Egipto. Y por eso es la Pascua, porque es el passage, ¿no? El salir, la Pascua, el paso, la salida de los judíos de Egipto después de haber culminado la esclavitud para ese pueblo milenario, ¿no? Esa es la celebración para los judíos. Y como ya se celebraba cuando el Maestro Jesús, el Cristo, nació y caminó sus 33 años en esta tierra, eso Él lo celebró. Y esto es en la última cena y toda esa dinámica que se discute en la Biblia. Entonces, para los cristianos entonces adoptan después de la muerte de Cristo esta igual conmemoración o observación, y para ellos es la resurrección, porque ocurre durante esta semana, aunque las fechas pueden variar para los judíos porque es la primera luna nueva después de el solsticio, de la primera luna nueva después de esa celebración, que puede caer en diferentes días, ¿no? Dependiendo. Y eso también tiene su ciencia, ¿no? Allá para el judaísmo también tiene su ciencia. Pero para los cristianos, esta Semana Santa, que tampoco cae fijamente todos los años en la misma semana, es la celebración y la observación o la conmemoración de la resurrección de su Mesías, ¿no? Del Cristo Jesús. Sumamente interesante. Y entonces, en búsqueda y encontrando un sinnúmero de otras religiones que observan diferentes cosas también en esta semana, y algunos que no observan lo mismo que observan los judíos o los cristianos. Sumamente interesante. El tema de hoy
para discutir, como estamos en esta Semana Santa, y para mí muy importante compartir con ustedes esto, como lo hago en el salón, ¿verdad? Con el respeto, con la dignidad, con la integridad, con el tacto que queremos proyectar. Queríamos hablar un poquito el libro sagrado llamado la Biblia, porque también es otra de las preguntas que con mucha frecuencia hago a los estudiantes y a compañeros y a gente que conozco, simple y sencillamente porque sí, porque a mí me causa curiosidad si la gente entiende o no, y le pregunto si saben algo de lo que es este libro llamado la Biblia, el libro sagrado de la Biblia. Tengo que empezar diciendo que el libro sagrado de la Biblia es una recopilación, un sinnúmero de diferentes papiros o libros escritos por un montón de personas, ¿no? Que son 90 libros que pueden haber en una Biblia, particularmente la que nosotros reconocemos como tal en el cristianismo. La Biblia es el conjunto de los libros cronológicos del judaísmo y el cristianismo, ¿no? La canonicidad de cada libro varía, depende de la tradición adoptada. O sea, eso va a depender de si es el judaísmo o el cristianismo, porque el Viejo Testamento es el libro de la Biblia hebrea, que como tal se llama el Tanhum o Tangum en arameo, ¿no? Y son unos manuscritos que no incluyen, por ejemplo, esto que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento es como tal las crónicas que ocurren de los escritos de diferentes personas sobre la experiencia del Maestro Jesús en la tierra. O sea, usted tiene una historia que puede, una trayectoria en la Biblia de aproximadamente 1000 años, desde el 900 antes de Cristo, o sea, antes de que naciera el Maestro Jesús, que viene siendo toda esta recopilación de los libros que llamamos, ¿no? El Targum, ¿no? Todos estos libros llamados el Viejo Testamento. Y estamos hablando de 900 años antes de Cristo. Y hasta 100 años después de la muerte o del asesinato de el Maestro Jesús el Cristo. O sea, estamos hablando de sobre 1000 años aproximadamente de textos que componen lo que hoy nosotros llamamos la Biblia. Para mí es impresionante escucharlo porque estamos hablando 1000 años. Si nosotros estamos en el 2015 y esto se empezó a escribir 900 años antes del punto cero, antes del año cero, 900 años antes de eso. Estamos hablando de una trayectoria impresionante, de un libro de montones de generaciones, porque por 900 años, ¿cuántas generaciones pudieran haber existido? Que experiencias de mundo pudieran haber tenido estas diferentes generaciones y o escritores y o redactores y o intérpretes de los eventos ocurridos desde 900 años hasta 100 años después de Cristo. Eso es realmente impresionante. Y es un dato que no todo el mundo sabe, inclusive esta para mí es un proyecto de clase que hago en el salón, donde distribuyo diferentes libros sagrados porque la Biblia no es el único libro sagrado. Está la Bhagavad Gita, está el Corán, o sea, son un montón de diferentes libros que han existido en nuestra experiencia de civilizaciones que datan. O sea, la experiencia del mundo como tal, desde el Homo sapiens, desde este Homo
el hombre, mujer, que logra, si estás hablando desde las diferentes tres teorías, que son las principales teorías en cuanto a cómo nosotros llegamos a este mundo, desde lo que viene siendo la religiosa, la cristiana, la judía, ¿no? La que pretende y presenta y propone unas familias unidas desde un pueblo que fue evolucionándose, ¿no? Desde una cultura particularmente, de hombre, Adán y Eva, ¿no? Toda esa dinámica que estamos hablando de cientos de miles de años atrás. Esa es una. Comparada, hay otra que también hemos escuchado mucho, que es la evolutiva o la de la evolución, que es la que nosotros somos descendientes de monos. Esa es otra que se discute, que se habla, que hablan de Darwin y todos estos, ¿no? Diferentes pensadores que por muchísimos años discutieron y plantearon y propusieron estas ideas, ¿no? Que algunos inclusive fueron perseguidos y muertos, ¿no? Asesinados por decir cosas semejantes, ¿no? Y hoy es una de las tres principales teorías, y la tercera, que es la del Big Bang, ¿no? De la explosión esta que ocurre en el espacio, en el universo, donde no había nada, y desde esa explosión se genera esto llamado el universo, que no tiene ni principio ni fin, y nosotros somos parte de una de las galaxias, nadie sabe cuántas billones de galaxias que pudieran existir en este universo, en este mar de galaxias, ¿no? Por usar un término, ¿no? Y que nosotros, este planeta, el planeta azul, que es el tercer planeta del Sol, ¿no? Que rodea a esa maravillosa estrella que nos da calor todos los días, o que rodea, ¿no? Que le da vuelta, ¿no? A esa estrella llamada Sol, y que nosotros a la vez giramos, y que alrededor de nosotros hay un satélite, una pequeña bola que se llama la Luna, y que nos da vuelta a nosotros cada 30 días, y que nosotros le damos vuelta al Sol 365 o 66 días, dependiendo, ¿no? A esa estrella. Todas esas cosas han sido discutidas por tantos años y por tantos siglos. Nosotros podemos decir, y les recomiendo que vayan al internet y busquen la Eva genética, que plantea que nosotros salimos de África hace 150,000 años atrás. Y nosotros hoy estamos en el 2015. Hace 150,000 años atrás ya existía el Homo erectus, esta especie de humano, ¿no? Que se parecía tanto o igual a nosotros hace 150,000 años atrás. Eso es impresionante, es espectacular pensarlo. Y digo eso porque estaba hablándole de los diferentes libros sagrados, y una de las asignaciones que yo planteo, que propongo, que hago en mi salón, es precisamente eso. Le doy a mis estudiantes que busquen los diferentes libros sagrados para que sepan, para que entiendan. Claro, está la Biblia, y que hay un sinnúmero de otros libros sagrados en diferentes partes del mundo. Y hacemos un ejercicio en algún momento donde comparamos. No comparamos los dioses, porque algo que siempre tratamos de hacer dentro del salón es respetar, ¿no? las visiones de las personas y su creencia. Eso se tiene que inculcar, ¿no? Cuando hablamos de respeto, yo tengo la obligación de respetar a los compañeros que pudieran tener algún tipo de credo, un tipo de creencia diferente a la mía, cual sea, ¿no? Y que yo respeto para que me respeten. Eso es lo que planteamos. Por eso hoy discutimos y queríamos, ¿no? tener esta conversación con ustedes. Por eso mismo, porque nos parecía bien importante compartir este momento tan importante en la Semana Sagrada de los cristianos. Increíble como nosotros hemos vivido, ¿no? Por esos 150,000 años. Y mencioné que salimos de África y poco a poco migramos, poco a poco caminamos, poco a poco llegamos
que establecimos ciudades en diferentes partes del Mediterráneo y Asia y Europa, y eventualmente cruzamos por allá por la Rusia y cruzamos hacia Alaska y los Estados Unidos y al área sur, México, y poblamos todo a este llamado Tierra, a este planeta espectacular, el planeta azul espectacular llamado Tierra. Entonces, esa recopilación de los libros, regresando nuevamente a lo que es esa maravillosa historia de 1000 años, donde se recogen 73 libros y 27 libros que compone ese Nuevo Testamento, que fueron confirmados en el Concilio de Hipona en el año 393. Cuando hablamos del 393 estamos hablando de después de ese cero, o sea, y esto se fue practicando en silencio por muchísimos años, y por eso hablamos de que en el 1546, a esta cuarta sesión del Concilio de Trenton, cuando los reformadores protestantes lo impugnaron, hay ciertos libros que inclusive son impugnados por algunas de las creencias cristianas, ¿no? Llámense los protestantes o llámense las diferentes prácticas o religiones. El Antiguo Testamento narra el principio de la historia de los hebreos, y el Nuevo Testamento la vida, muerte y la resurrección de Jesús, el Maestro, su mensaje, la historia de los primeros cristianos. El Nuevo Testamento fue escrito en lengua griega koiné, en el que se cita con frecuencia el Antiguo Testamento, la versión de los 70. Traducción del griego del Antiguo Testamento realizada en Egipto en el siglo 111 antes de Cristo. O sea, que inclusive ha pasado el libro o los libros, porque son todos esos libros, ¿no? Han pasado una serie de diferentes culturas, ¿no? Y por eso es que hoy por hoy, cuando hablamos de ese gran libro, estamos hablando de que se ha traducido a 2.454 idiomas. Para el 2008, ese número, traducido al 2.454 idiomas. Impresionante de por sí. Nosotros nos honra tener esta conversación y este compartir. Espero que hayan aprendido algo, ¿no? En este conversatoria sobre este libro, el libro de la Biblia, el sagrado libro de la Biblia, y el libro fundamento para los cristianos en la Semana Santa, la celebración para los judíos o el judaísmo, ¿no? De el fin de la esclavitud allá en Egipto y su salida, ¿no? Por eso se celebra para el judaísmo y el cristianismo, que celebra la resurrección, la vida del Maestro Jesús, el Cristo. Gracias por escucharnos en esta maravillosa semana. Nosotros quisiéramos este mismo sábado, o sea hoy, está el mercado orgánico en Ponce. Los invito a que lleguen hasta allá, hasta las 2 de la tarde. Estará el mercado orgánico. Igualmente, mañana domingo pueden estar en el mercado orgánico de allá, de Rincón, el maravilloso pueblo de Rincón, donde estoy seguro la van a pasar espectacular, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en Rincón. Gracias por estar conmigo en esta maravillosa semana. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bemba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos
hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.